¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Durante la próxima hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, en particular en el Congreso en general. Y bueno, terminando una semana donde hubo muchísima actividad, donde se pusieron en marcha nada menos que 10 comisiones más. Ya sumamos 15 en total en la Cámara de Diputados. Igualmente faltaron unas cuantas, son un total de 46, pero bueno, lo que parecía que tardaba en ponerse en marcha, bueno, miércoles y jueves se tuvo una actividad frenética. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero ahora vamos a darle la bienvenida a quienes me acompañan. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludarte por supuesto a vos y a toda la audiencia que está a través de Diputados Televisión, porque tenemos una semana que ya está terminando, pero que hubo mucha actividad en comisión y también, por supuesto, muchas reuniones internas. Se empiezan a definir algunos proyectos que tienen que ver con esto, con la movilidad jubilatoria, con una fórmula que sea y que pueda ayudar a todos los jubilados, si es posible, ¿no? Entendiendo el contexto de economía y también de inflación que estamos viviendo a nivel país, bueno, que finalmente pueda ser un proyecto justo para la mayoría. Y por supuesto también pensando en lo que se pueden venir en las próximas semanas, que tenemos una semana siguiente más corta, más breve, en la que por ahí va a haber menos actividad parlamentaria, pero sí que se puede palpitar, ¿por qué no?, una sesión en la que finalmente se elabore un dictamen para tratarse movilidad jubilatoria. Así es, veremos si eso sucede. Igualmente ayer hubo novedades sobre el tema, pero bueno, durante esta emisión vamos a analizar si bueno, el anuncio que ha hecho el gobierno en ese sentido, bueno, alcanza para satisfacer a los legisladores y frenar finalmente esa iniciativa sobre movilidad jubilatoria. Vamos con Fabián. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Lourdes, buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Como vos bien decís, en la jornada de ayer se conoció extraoficialmente que el Gobierno Nacional prepara un decreto de necesidad de urgencia para aumentar las jubilaciones. En ese sentido, era una de las cuestiones que decían que no podía hacer el Gobierno, que había negado enfáticamente el propio Javier Milei en una entrevista unos días antes y lo venía reiterando con una negativa el propio vocero Manuel Adorni. Las discusiones están planteadas en qué suma va a ser la que de alguna manera van a tratar de imponer para recomponer lo que ha perdido a lo largo de estos meses. Recordemos que uno de los principales asentamientos del déficit cero durante los 2 meses pasados fue la no transferencia de recursos justamente al sector que más lo está necesitando ahora, que es el de los jubilados y pensionados. Y luego, en otro orden de cosas, también toda la cuestión relativa a lo que tiene que ver con la política propiamente dicha, lo que está pasando a nivel del gobierno nacional y lo que pueda llegar a suceder, porque de lo que se hablaba era de una sesión para la primera semana cuando regresen de estas pequeñas vacaciones cortas que se harán con trabajo, pero si no es eso, seguramente haya una reunión de las 3 comisiones que tienen que analizar nuevamente la ley de bases para ver si efectivamente se puede avanzar con ello. Así que esa expectativa está centrada allí en la primera semana de abril y la posibilidad de que se comience a analizar esta ley de base que se vio truncada en su primera oportunidad. Así es, y bueno, decíamos que fue una semana muy activa a nivel parlamentario y también a nivel político, porque bueno, ayer por ejemplo la cerramos la jornada, el jueves, con bueno, declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, que bueno, tuvieron bastante impacto. No hubo repercusiones, por lo menos en el presidente de la Nación no hizo ningún comentario sobre el tema. Sí lo hizo el vocero presidencial a la instancia de la conferencia de prensa. Dijo que ve como lo más natural del mundo disidencias entre el presidente y la vice y señaló que en ese sentido, como una frase que él tiene, no escondemos nada de la alfombra, no queremos mentirle a la gente, si hay visiones distintas van a ser así. Y con respecto al calificativo que usó el sustantivo la vicepresidenta, nombrándolo como jamón al presidente entre la vicepresidenta, Villarroel, y la jefa
y la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, le respondió a un colega: ¿a vos no te gusta que te digan jamoncito? Más quisiera, esa fue la claro, respuesta, como para de alguna manera dejar pasar y hacerlo como una cuestión trivial, restándole importancia a esa cuestión, que creo que es lo que querían, bajar los decibeles, a pesar de haber tenido una foto esta semana en la cual se los vio caminando de alguna manera del hombro a la presidenta y el presidente y la vice por el Salón de los Cuitros de la Casa Rosada. Bueno, justamente fue un tema que... es de Aries la vicepresidenta. Hoy estábamos hablando de los signos. Sí. Es de Aries. ¿Y qué significa? Y es un signo fuerte. Yo soy de Aries también. Es un signo fuerte, Aries. ¿Vos sos brava? Como dijo la 15 y es brava. Es bravo. Es un signo complicado. No sé si complicado, es complejo. El 15, cumple el 15 de abril, si no me equivoco. ¿No? El 15 de abril, estoy confundida porque el 19 sé que cumple el presidente de la Cámara, que también es ariano. Ah, mira. Así que... ¿Le sí. haces el horóscopo a los legisladores? Y a veces, recién lo estábamos analizando. Bien. El presidente, por ejemplo, es de Escorpio también. Son signos muy fuertes, son signos Yo sabía de fuego, Escorpio, sí, que tienen mucha presencia. Y bueno, ahí... ¿Y a vos qué te parece que el término ese? Porque hizo mucha polémica con justamente la palabra el calificativo de jamoncito. Está ahí entre las dos personalidades. ¿Sabes que no sé de qué signo es Karina Milei? Perdón que me tome el atrevimiento de agarrar el teléfono. Mientras está buscando información, que es importante realmente. Para mí fue un chiste, en realidad. Hoy también el ministro del Interior, vamos a la información de último momento. Karina Milei también es de Aries. Ah, ahí está. Bueno, 28 por eso de marzo. es que Cumple 3 días después que yo. Son dos arianas. Sí, listo, ya está. Se terminó. 2 arianas y un escorpiano. Fuerte. Quiere que también le busque. A ver, vamos a ver a Manuel Adorni. Mire, eso no se me había ocurrido nunca. ¿Pero vos le buscás el signo y o a buscás la veces sí, fecha porque y ya con la fecha ayuda también a sacás, entender un poco las personalidades. Pero sacás la fecha y de la fecha sacás es que depende de la fecha de nacimiento también. Ah, pero vos decís que todos los seres humanos... Yo te hago la cuenta. Sí. Son 7.000 millones de personas en el mundo. Sí. Dividido 12 meses, estás hablando de 700 millones de personas. Dividido 30 días, sí. ¿Está bien? Sí. Estás hablando de 20 millones de personas por día. Todas esas 20 millones que nacieron el mismo día tienen el mismo... No, en absoluto. Bueno. Cada uno va a tener su personalidad porque ¿qué pasa? Cada persona tiene un signo regente, esto pequeño detallito, signo regente, un ascendente, ¿no? Sí. Que es a lo que aspiramos ser, y este caso la luna, que la luna también, por ejemplo, yo soy Sol en Aries, ascendente en Tauro y Luna en Libra. Entonces Instagram. Esos tres... Instagram no lo puedo decir porque no. Bueno, no. Pero, no, mentira. No, así como me llamo yo, Lourdes López. Pero la realidad es que se ve influenciado y las características de la personalidad también, pero ayer lo dijo. Por algo lo dijo la vicepresidente, son 2 personalidades muy fuertes, son 2 arianas que están acompañando al presidente Javier Milei y que por supuesto cada una busca lo mejor. Busca lo mejor y es muy determinada en lo que va a hacer. Así es, y bueno, este es el segmento esotérico, se puede decir. Así que se van a venir capaz etapas de festejo, andás a ver, porque se viene la etapa de cumpleaños del mes de Aries. Veremos entonces, pero bueno, vamos a ver si este segmento lo repetimos todos los días, vemos en qué momento del programa podríamos hay que llamar a... instalarlo. Después igual que llamaron a alguien, a una numeróloga, hubo problemas, así que hay que ver. Bueno, en definitiva, bueno, más allá de estas cuestiones de las fechas de nacimientos y los signos, la cuestión es que me parece que de todas las cosas que dejó la vicepresidenta de la Nación, el tema del jamoncito con lo cual se quedaron todos, me parece que era lo de menos, porque bueno, dejó definiciones muy importantes por ejemplo, el tema de la cuestión de los anuncios que había hecho más temprano, hicieron los ministros de Seguridad y de Defensa, nada menos que eran las cuestiones de las reformas de leyes de defensa, reformas claves donde ella, con toda autoridad obviamente, porque en definitiva es positivo eso y bienvenido eso, de que cada uno diga lo que piensa realmente, después que sería bueno que el gobierno avance de manera homogénea, pero en definitiva, bueno, marcó sus diferencias.
Sí, marcó sus diferencias con respecto, después dentro de un rato vamos a estar analizando, traje justamente para tratar el tema de las modificaciones al artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, y marcó en eso la diferencia. Marcó también una diferencia en cuanto que ella no estaba de acuerdo con que se bajara el aumento del 30% a los legisladores de la Cámara Alta, lo mismo que con respecto a la motosierra. En eso planteó un tema que es delicado, que tiene que ver con lo que cuesta, en definitiva, despedir a los empleados, porque esa es una parte de la historia que muchos no cuentan. Hay que resarcir económicamente a cada uno de los trabajadores que se despide, y fue una de las observaciones que planteó. Y también con respecto al tema de los juicios, dijo que ella tiene una mirada diferente, siempre de su óptica de pensar la historia argentina desde el otro lado de cómo se viene viviendo ya hace 40 años, y que este próximo 24, este próximo domingo, se conmemora un aniversario más de la caída, del 24 de marzo de 1976, el otro aniversario de la llegada de los militares al poder, esta noche negra que sacudió la vida de todos los argentinos. Muy bien, desde el tema de lo que dejó, todo lo que dejó el reportaje de la vicepresidenta de la Nación, es una de las cuestiones que vamos a seguir hablando durante este programa, pero ahora nos vamos a la provincia de Neuquén. Y estamos en comunicación con el diputado Pablo Servi del radicalismo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, José, y a toda la audiencia. Recién creo que estaba escuchando a usted y estábamos hablando de los anuncios que hubo ayer referidos al tema de modificaciones en las leyes de seguridad. Ese es un tema que, sobre todo el radicalismo, tiene posición bastante tomada sobre el tema, así que me gustaría saber su opinión. Amén de que, bueno, muchos no se conocen, los proyectos aún no han sido presentados, pero bueno, por lo que se puede saber del tema, ¿cuál es a priori su parecer? En principio lo que tenemos es títulos. Tengo entendido que la semana que viene va a haber una reunión donde van a presentar un poco la idea de lo que se quiere hacer, y de alguna manera lo que hemos visto, los planteos que han hecho tanto la ministra Bullrich como el ministro Petri en su momento de voluntad de modificar, y algo había en el proyecto de ley base que se había presentado oportunamente, ¿no? Básicamente lo que hacía a la delegación en seguridad, o de alguna manera las cuestiones que hacían a seguridad, y algunas y modificaciones del Código Penal, básicamente lo que hacía la legítima defensa era lo que implicaba la ley bases. En principio es algo que, como bien decía, genera discusión dentro del espacio, pero bueno, creo que lo importante es que justamente se presente como proyecto de ley, y dentro de aquellos de las comisiones que competen el tema se pueda dar una discusión, un entendimiento, también teniendo en cuenta que el problema de seguridad es uno de los principales problemas que nos plantean los vecinos. De hecho, yo aquí hoy a la mañana estuve reunido con el director del Consejo de Seguridad de la Municipalidad, que nos planteaban algunas cuestiones, ¿no? Entre ellas la necesidad y que hay varios proyectos de ley dando vuelta, de endurecer las penas por la violación de las restricciones, ¿no? En cuestiones de violencia de género, porque en nuestra provincia tenemos gran cantidad de casos de violencia de género, y en muchos casos ha habido una violación previa o más de una violación de las perimetrales. Entonces también creo que hay que ir viendo cuáles son los temas o cuál es la necesidad legal. Después, por supuesto, corresponde la de empoderar y tener fuerzas de seguridad en cada provincia empoderadas y bien provistas y preparadas como para que se hagan cumplir, ¿no? Porque las leyes por sí solas no resuelven el problema, sino que también tenemos que tener la fuerza de seguridad y la prevención también que actúe en tema. Usted recién decía, hablando de las leyes de seguridad anunciadas ayer, hacía la referencia de que parte de eso figuraba en la ley original de bases. Y bueno, que finalmente se parece que el gobierno haber escuchado una de las recomendaciones que se le hizo en todo el transcurso de estos meses, y bueno, optó finalmente por mandar las leyes de manera más ordenada. O sea, este paquete de leyes de seguridad vendrá de una manera. En todo caso, la nueva ley de bases, por ejemplo, ya está más específica sobre temas fiscales, temas más concretos y homogéneos.
De lo que sí ha visto, porque bueno, las leyes de seguridad no se conocen todavía, salvo algunos apuntes, pero de la ley de bases sí se ha conocido un borrador. ¿Usted qué le parece lo que ha podido ver? En principio, que se han sacado cuestiones que por ahí generaban discusión o generaban alguna complejidad. Se ha trabajado, evidentemente estamos viendo los capítulos que eran los que justamente donde se comenzaba y se comenzó a trabar la vez anterior, que es en las delegaciones. Se han achicado las delegaciones y de alguna manera se han acotado a un año. Estamos estudiando eso y un poco viendo cómo quedaría. Después el tema de privatizaciones también, que antes contemplaba bastante o una delegación importante en que pudieran disponer libremente de no solamente de las empresas, sino también de los bienes del Estado, y creo que eso se ha acotado, se ha escuchado. Veremos, ahora lo estamos analizando justamente. Y bueno, ahí como decía, se ha sacado muchas cuestiones que generaban rispideces, en otras había bastante consenso, se había avanzado en consensos. En el caso de lo que hace a Neuquén, que los hidrocarburos son muy importantes, estamos justamente en ronda de consultas porque ha habido algunas modificaciones. En lo que hace a petróleo o a hidrocarburos, no es tanto con respecto a la vez anterior, quizás sí lo que se reabren algunas discusiones que habían quedado pendientes. Sí, lo que se hace en el caso del gas es incluir lo que hace al GNL, que tenía media sanción dentro de diputados, una ley específica para el gas natural licuado, que es lo que se puede exportar por barcos del gas, que es una necesidad de alguna manera para poder evacuar los volúmenes que puede generar Vaca Muerta y otros yacimientos como Palermo Aike, que se está desarrollando, se está explorando. Y básicamente lo que se hace es meter dentro de la ley bases lo que hace a la garantía de provisión o la posibilidad de tener contratos en firme de exportación de gas, y lo que hacía a las grandes inversiones o los beneficios fiscales que tenía la ley de GNL se ponen dentro del RIGI, que es este régimen de grandes inversiones. Así que básicamente lo que está haciendo esta ley bases en el caso del gas es absorber el proyecto de GNL y meterlo dentro de este contexto que es una reforma básicamente en las leyes de hidrocarburos, que por ejemplo la principal, la 17319, era del año 67, ¿no? Así que de alguna manera ayornarla, y que creo que es importante que se saque por ley porque marcará el futuro, por lo menos los próximos 20 o 30 años, de lo que hace a los hidrocarburos. Y por último, diputado, le pregunto por el gobernador de su provincia, fue colega de ustedes, llegó de la mano de ustedes también, un poco de Juntos por el Cambio a ganar, tuvo el apoyo de parte de Juntos por el Cambio por lo menos, pero ¿qué se está dando un poco en esta relación entre los gobernadores y el presidente de la Nación? Una relación muy, muy particular, y pareciera, a partir de, por ejemplo, la forma de votar del DNU, que la relación del gobernador de su provincia no es buena con el gobierno nacional. Puede ser porque, bueno, el DNU, justamente quienes están alineados o quien está alineada, la senadora que está alineada con el gobernador de su provincia, bueno, votó en contra, fue muy dura con el proyecto, y ahora el diputado que está alineado con el MPN también lo haría en contra. ¿Cuál es, si nos puede decir, la relación que mantiene el gobernador Figueroa con el gobierno nacional? En principio, una parte de Juntos por el Cambio, en el caso mío, me tocó enfrentarlo a él. Sí, eso también. Salió electo, y bueno, y somos respetuosos de la democracia y las reglas. Hoy es quien gobierna, y de hecho tenemos diálogo y estamos justamente en estos temas que son muy importantes para Neuquén. Venimos trabajando con los funcionarios y hemos estado reunidos con él. Yo no sé si daría un alineamiento, ¿no? Porque tampoco tan definido el voto para lo que venga. En el caso de la senadora Crexel, ya hace rato que se había manifestado en contra de los DNU en general, y es alguien que tiene convicciones fuertes de alguna manera. De hecho, había escrito algún trabajo para universidades o algo justamente sobre cuestionando los DNU, así que creo que no sé si tanto vincularlo con la postura del gobernador como más algo también, una postura personal. Sí se está dando la instancia de los gobernadores patagónicos, ¿no? Los 6 gobernadores que vienen teniendo reuniones, y se generó el foro de legisladores patagónicos para de alguna manera trabajar los temas transversales a la región dentro del concepto de regiones que contempla la Constitución Nacional, que se pueden generar instancias inclusive de gobernanza dentro de las regiones. Se viene trabajando entre todos los gobernadores y dando diálogo entre los legisladores
justamente planteando algunas cuestiones que hacen a la Patagonia y de alguna manera a la defensa de los recursos y de la autonomía. Pero creo que se entiende también que hay que dar diálogo y que al país le tiene que ir bien y estamos todos en el mismo barco, ¿no? Así que creo que lo que sí se busca y se está pidiendo es diálogo. Lo que se dio en el Senado creo que también se dio de esa manera porque no se termina de voltear el DNU, ahora nos queda la responsabilidad a los diputados y justamente lo que estamos buscando es, y desde el radicalismo particularmente, o plantear que se hagan leyes de espejo o las cuestiones que generan mucho ruido salgan por ley, o que se pueda abrir de alguna manera cambiando el reglamento del DNU y poder sacar algunas cuestiones que podrían ser inconstitucionales o que generan ruido. Así que en ese sentido creo que la voluntad es de dialogar. Vemos una postura un poco más flexible del gobierno nacional, de hecho anticipando, por ejemplo, la ley de bases para ver de ir construyendo consensos y también en el DNU la posibilidad de que haya algún tipo de diálogo o entendimiento previo, porque sería, creo que grave para el país y para un gobierno que tiene la debilidad parlamentaria como que se le llegara a caer el DNU y no construir con diálogo alguna alternativa. Muy bien, diputado, lo saludamos, le deseamos un buen fin de semana y le agradecemos por haber estos minutos con Diputados TV. Bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre y a disposición. Bueno, era el diputado Pablo Servi de la provincia de Neuquén, bueno, que nos trazaba un panorama y en particular, bueno, hacía esa referencia al gobernador, porque bueno, uno está atento a este tipo de relaciones que se mantiene el gobierno nacional con los gobernadores y bueno, Rolando Figueroa, que fue diputado nacional hasta hace 10 minutos, pero bueno, yo le decía que tuvo el apoyo de Juntos por el Cambio sin reparar en que él no en la parte del radicalismo que apoyó a ¿quién? A Pablo Servi, justamente. Y a propósito de los gobernadores, charlaba ayer con un dirigente, me decía, bueno, este martes va a haber una reunión de los 10 gobernadores del Norte Grande. Ajá, sí, bien. En Santiago del Estero, si no recuerdo mal. Y ya me apuntaba que eso es el puente a la reunión con los 6 gobernadores de la Patagonia. Ya vos están juntando... O sea... Y el poder que tienen ahora justamente los mandatarios en sus propios territorios. Recordemos que además los gobernadores obtuvieron en su territorio, la mayoría de ellos, más votos que el propio presidente. ¿Sí? Es un dato que muchas veces no se conoce, pero que es la realidad. Sí. Porque siempre el oficialismo recalca su 56% de sus votos, pero... La realidad es que eso fue en balotaje y todos los gobernadores sí. Y además hoy la relación en provincias donde ganó el presidente no es la mejor, ¿no? Digo, o sea, en provincias eso también es una cuestión que en provincias donde él ganó, hoy quizás las cosas están más ríspidas con los gobernadores que están a cargo de esas provincias. Claro, en líneas generales además, cada una de las provincias, al haber sacado más votos que el propio presidente, está en la compañía de los ciudadanos de cada uno de esos distritos para irse a ellos. Entonces la disputa a ese nivel es importante. De hecho, el miércoles pasado fue que viajó Karina Biney junto a Martín Menem y a Bonoroni a Córdoba para conformar la Libertad Avanza local. Claro. Una de las falencias que tiene en cuanto al armado. No tiene territorialidad. Y el hecho de que todavía falte, digamos, aquellas famosas reuniones que había propuesto el gobierno nacional, por un lado los jefes de gobierno o los ministros de gobierno de cada una de las provincias, por otro lado los ministros de Economía, para avanzar en las definiciones del Pacto de Mayo y lo que tiene que ver, también juegan estos momentos a favor de los gobernadores porque tienen más herramientas para negociar la ley base. Claro. Hacer la segunda oportunidad, indudablemente, el gobierno tiene que ir un poquito más al pie, digamos, ¿no? Y esa discusión los hace posicionarse desde otro lugar y si además están, de alguna manera, en un conglomerado y con una posición única, le da muchísima más fuerza. Y sobre todo que no es multipartidaria, o sea, son reuniones transversales. Claro, efectivamente. Porque no son solamente, cuando uno habla del Norte Grande, dice, bueno, todo el peronismo, no, ya no. Hay de todos, allá hay inclusive un radical. Hay peronistas que están con el gobierno. Claro. A pesar de la discusión, por ejemplo, hablamos de Córdoba, están absolutamente enfrentados. Caldo y Mansur en este momento. Totalmente. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más información parlamentaria.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen y hoy hablábamos del tema de la ley de movilidad jubilatoria, que es una de las cuestiones que, bueno, finalmente parece que se terminará resolviendo a través de un decreto de necesidad de urgencia, pero ayer en particular se estuvo analizando en la Comisión de Previsión ese tema y veamos lo que decía la presidenta de esta comisión, Gabriela Brouwer de Koning. Gracias a mi bloque por haberme postulado a cumplir este rol de ser presidente de esta Comisión de Previsión Social. Rol que me honra, sobre todo por el tema que trata, que siempre el radicalismo llevó dentro de sus banderas la defensa de los más vulnerables, y esto sin lugar a dudas es un universo o una población que es una de las más vulnerables de nuestro país. Por otro lado, agradecer a todos los miembros de esta comisión por haber apoyado esa moción y bueno, y hoy estar cumpliendo este rol de presidenta de esta comisión. Hoy el sistema previsional argentino tiene una crisis profunda, la seguridad social está en la manda constitucional, nuestro Estado argentino ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que también contemplan la seguridad social. Y es un sistema o es el principal mecanismo de redistribución de los ingresos que tiene nuestro Estado. Y que presenta una premisa, que es la premisa de la solidaridad. ¿Y esto qué implica? Que más allá de cualquier infortunio o cualquier problemática que pueda tener una persona en su vida, no debe implicar no poder tener una vida digna. Y la verdad que ante el contexto económico y social que atraviesa nuestro país, en donde el 86% de los jubilados y pensionados no logran cubrir su canasta básica, en donde 7 de cada 10 niños son pobres en Argentina, y por otro lado tenemos jubilaciones de privilegio, en donde no solamente está incluida la del presidente y la vicepresidencia, sino que también hay jubilaciones de privilegio en los jueces o en el Servicio Exterior de la Nación, es que es urgente e imperativo que este Congreso se aboque a evitar esas injusticias y a darle un trato responsable, un trato serio y muy profesional a esta temática para evitar que los sectores más vulnerables que hoy están dentro de esa población, los jubilados y pensionados, cobren por debajo de la línea de la pobreza. Por eso hemos convocado hoy a esta reunión de comisión, honrando el compromiso que asumió la Unión Cívica Radical en la presidencia provisoria de Karina Banfi, en donde si bien nos hubiese gustado haber tenido una reunión conjunta, por diferentes criterios no se logró, pero eso no impide que nosotros de manera urgente podamos tratar y de debatir este asunto que es sumamente importante y trascendente para quienes hoy están teniendo una situación muy desventajosa, ya que sus ingresos están siendo muy vapuleados por la inflación. Por lo tanto, quiero convocarlos e invitarlos a poder trabajar juntos en un marco de solidaridad que sea lo mejor posible, que contemple estas situaciones y sobre todo que logremos generar puntos de encuentro, tanto técnicos como políticos, para dar una respuesta urgente, ya que la sociedad nos la está exigiendo y realmente los jubilados y pensionados así lo necesitan. Los jubilados así lo necesitan, decía la diputada, la presidenta de la Comisión de Previsión, un tema que, bueno, dominó una parte de la discusión de la semana en el Parlamento y, bueno, después más adelante vamos a seguir hablando de este tema clave que habrá que ver si, bueno, la Comisión de Previsión sigue analizando o no el tema, pero otro de los temas que hacíamos referencia más temprano tenía que ver con las leyes de seguridad interior. Bueno, de ese tema nos va a hablar ahora Fabián Waldman. Ayer, como vos bien decías, en la conferencia de prensa en el segundo piso de Casa Rosada se presentó este proyecto por parte del ministro de Defensa, Luis Petri. También lo acompañaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se abocó a lo que son las modificaciones y nuevas leyes que pretende para el sistema de seguridad nacional. Habían sido incluidas en la ley bases
fueron quitadas y ahora quieren volverlas a presentar como proyectos separados en la Cámara de Diputados. Con respecto a la Ley de Seguridad Interior, bueno, se van a cumplir el próximo sábado 48 años, el próximo domingo, del golpe cívico-militar. La historia cuenta justamente que la intervención, en este caso del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, fue la que permitió tomar a los militares el gobierno en aquella oportunidad y costó más de 30.000 detenidos desaparecidos y una noche larga con respecto a la cultura, a la ciencia, a la investigación. A partir de ese momento, la llegada democrática con Raúl Alfonsín empezó a debatirse de qué manera poder enfrentar estas sazonadas. Recordemos distintos intentos de levantamiento durante la década del 80, perpetrados justamente por defensores de los militares luego juzgados y que hoy muchos de ellos se encuentran en prisión. Y a partir de esas discusiones se fueron generando distintos instrumentos de orden legal para prevenir cualquier tipo de ataque contra la democracia. Es así que estas tres leyes que constituyen la Ley de Defensa de la Democracia, la de Inteligencia Nacional y de Seguridad Nacional, conforman un plexo que es único en América, te cuento, José, que previene por un lado lo que es la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, una cuestión que es similar a lo que sucede en los Estados Unidos. En Norteamérica tampoco pueden participar ni el Ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Marina en cuestiones ligadas a trámites internos. Tampoco puede hacer en Chile, con el caso de excepciones, como está pasando ahora en la parte sur, en la Araucanía, por el conflicto en algunas regiones. Y en Uruguay hasta hace poco tampoco podían hacerlo, pero en el último tiempo el gobierno de la calle Pou sí planteó la posibilidad de que en las fronteras tengan un tipo de intervención. Estas tres leyes, repito, una es la Ley de Seguridad Interior, otra la Ley de Defensa de la Democracia, o sea, la posibilidad de juzgar a aquellos que de alguna manera u otra atenten contra el Estado de Derecho, causas que pueden ser de tipo penal. Y por último, lo que tiene que ver con la de la inteligencia, o sea, prevenir todas cuestiones que están ligadas a las investigaciones non sanctas, aquellas cuestiones que convalidan las escuchas, las espías, el espionaje, que tuvimos algunos casos durante la democracia. Recuerdo la causa en la cual estuvo involucrado un agente que cubría, por ejemplo, se hacía pasar por miembro de una fuerza de izquierda, se infiltraba en las manifestaciones, sacaba datos. Bueno, son causas que están abiertas en la justicia y siguen su curso legal. Pero ahora el planteo es porque se está incluyendo una palabra dentro de lo que está sucediendo en Rosario. Y esta palabra es narcoterrorismo. Claro, claro. Ahora bien, ¿qué es lo que define que haya narcoterrorismo? En todo caso, ¿qué podría agregarse con respecto a otras situaciones en otros países en las que efectivamente hubo? En América Latina. Podríamos hablar de Sendero Luminoso en Perú. Aquí no hay una organización armada, creo yo, que uno pueda decir, esta es la organización terrorista identificada. Estamos hablando justamente de narcotráfico. Entonces, el hecho de lo que plantea el gobierno es decir, bueno, ante el pedido del gobernador local, nosotros podemos acudir en su ayuda. Pero ojo, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas justamente para trabajar en territorio. Y si hablamos de Fuerzas Armadas, ¿quiénes irían al territorio de Rosario? ¿Quién te imaginás que irían? ¿Quién piensa que irían ustedes? Ejército. ¿Cómo? El Ejército. El Ejército. ¿Y qué miembros del Ejército? Y los... no lo sé. No lo sabes. Bueno. Grupos especiales, ¿no? ¿Cómo? Los grupos especiales del Ejército. No, grupos especiales no. Los grupos especiales están preparados para combatir. Lo que... Claro, para gente de inteligencia, decís vos. Tampoco gente de inteligencia. No, los recién ingresados. Estamos hablando de aquellos que son voluntarios. Claro. Estamos hablando de lo que antes era la colimba, que no tienen como si fueran los reservistas en otros países, ¿no? Que son como que están ahí. No, estamos hablando de... No, reservistas en otros países no, porque no estamos combatiendo a nadie, digámoslo. Claro. O sea, estamos hablando
de y que no irían, sabemos, mira. de que irían, hablé con una alta fuente, por eso lo puedo... Muy bien, muy bien. Que irían 400 soldados voluntarios y quizás 50 oficiales. Perdón, pregunta. Sí. ¿Qué sería soldado voluntario? ¿Es un soldado que ingresó hace poco al ejército o alguien que dice, bueno... No, que está enrolado actualmente en el ejército. Perfecto. Por votus propio. Pues si yo ¿Y quería cuánto gana un soldado? Muy de poco. eso? ¿Cómo? Muy poco. Gana el salario mínimo vital y móvil, del cual le descuentan prácticamente un 40% para equipamiento. Estamos hablando que hoy está ganando 140.000 pesos. Claro, el servicio voluntario al que hace referencia Lourdes tiene que ver con, es lo que vino a reemplazar al servicio militar. Yo como no soy de esa época, realmente desconozco, pero entiendo entonces, cuál era el objetivo de la colimba en sí. Se interpreta como servicio voluntario, que uno ni siquiera le atiende si existe o no existe, sí, sigue existiendo, pero cobran bastante poquito. Cobran muy poco. Más allá de lo que cobre o de lo que no cobre, hay que tomar en cuenta que otro dato muy importante que me resaltaba esta fuente. Las fuerzas armadas tenían en su interior antes dos desprendimientos que formaban a partir de un determinado momento la fuerza de seguridad, que son la gendarmería y la prefectura. Eso formaban antes de las fuerzas armadas. Que con el tiempo se fueron trasladando al territorio, una para controlar las fronteras y otro para controlar el terrestre y otro la frontera marítima, o los ríos, mejor dicho, pero que en realidad formaban parte de las Fuerzas Armadas. Entonces se preguntaba, ¿por qué no incorporar más gendarmes que están preparados para el territorio y no llevar a las Fuerzas Armadas? Claro. Más allá de estas inquietudes y estas preguntas, a 2 días del 24 de marzo, el proyecto, podemos ir a la placa siguiente, lo que plantea justamente accionar se dará en un supuesto caso muy particular que es el terrorismo. Yo planteaba recién cuáles eran las posibilidades de terrorismo. Por eso el hincapié y la diferencia constante de la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa de hablar de narcoterrorismo y no de narcotráfico. Claro, sobre todo lo hicieron los últimos días, las últimas semanas, a partir del hecho de que hubo 4 o 5 homicidios que tenían las características, por lo menos las autoridades le daban las características de una intención de alterar el orden público, más allá de los intereses. Como acto terrorista. Claro, desde ese lado como acto terrorista, digamos. Pero no hay, como te digo, no hay un blanco que puedas identificar como tal. Que sea los civiles, por ejemplo. No podés decir los civiles son, porque, a ver, creo que en ese sentido justamente lo que tiene que hacer es limitar el accionar de las Fuerzas Armadas, que ahora lo tienen, porque el artículo 27 lo que dice es que solamente pueden brindar aprovisionamiento, pueden estar en el territorio brindando logística. Vamos a la próxima placa. Está definido en el Código Penal, terrorismo, como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esto es lo que ustedes decían, se condice con lo que está planteando el gobierno, pero desde el punto de vista de las herramientas para poder combatirlo, es la diferencia que plantean desde algunos sectores. Vamos a la siguiente. Y dependerá de esto, del comité de crisis en cada oportunidad, cómo se defina un comité de crisis que va a estar conformado por el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad de la provincia, el ministro de Seguridad Nacional, el ministro de Defensa, y allí también entran algunas cuestiones que se dijeron en los últimos días que no podemos dejar de nombrar, que algunos sectores del ejército no ven con buenos ojos la participación en estos conflictos internos. Y justamente lo que decía la vicepresidenta de la Nación ayer en sus declaraciones, era para muchos era la voz de las Fuerzas Armadas, justamente, no necesariamente porque ella la represente, pero se sabe que ella tiene mucha llegada y expresaba el pensamiento vivo de los militares en este momento y decían no quieren saber nada con ese tema, y ella decía en particular que no le parecía, que
más allá del tema del terrorismo, recordaba lo que había pasado en los 70 y recordaba que en ese momento la pelea no era contra los narcotraficantes o narcoterroristas, sino directamente con terroristas, y así le fue igualmente. O sea, cuando llegó el momento de juzgarlo, lo juzgaron igual, más allá de que la orden la haya dado un gobierno democrático. Claro, claro. Justamente este hincapié y esta diferencia es un contrapunto fuerte con el ministro de Defensa, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Creo que esta mañana dijo en un reportaje radial que estaría dispuesto a un debate inclusive con la vicepresidenta para ver si llegan a algún tipo de acuerdo y poner las cartas sobre la mesa para debatirlo. Bueno, es lo que está planteando Patricia Bullrich. Sería insólito, ¿no?, que se diera un debate público. Sería bueno que en todo caso se diera un debate privado, me parece. Bueno, está bien, que lo definan de alguna manera ellos, de cómo quieren hacerlo, ¿no? También es brava. Después tenés que fijarte el día del nacimiento de Patricia Bullrich. Ya mismo a chequearlo. Vamos a ver. Bueno, creo que queda una placa. 2. Requerirá la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas. Acá hay que prestar atención porque hay algunos gobernadores que le están dando el visto bueno a esta posibilidad. Independientemente que en sus provincias esté sucediendo algo similar o muy alejado de lo que pasa actualmente en Santa Fe, en la localidad de Rosario, hubo una foto esta semana de la ministra Patricia Bullrich junto al gobernador Yayora en Córdoba, en la cual de alguna manera se expresaba, no con todas las letras, pero sí de alguna manera le daba el apoyo. Lo escuchamos recién al diputado Servi también planteando esto en su provincia. Es un tema delicado que habrá que ver cómo transcurren los próximos días también y cómo reacciona el presidente, que no se lo ha escuchado todavía, después, como vos bien dijiste, de las palabras de la vicepresidente. Todo está en transición, todo está corriendo y los pingos se ven en la cancha, así que habrá que ver cómo sigue. Por último, la última... Es de Géminis, Patricia Bullrich. No sé qué, después ahora nos decís qué quiere decir. Ahora analizamos. Las Fuerzas Armadas se van a regir por las mismas normas y condiciones de las Fuerzas de Seguridad, en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad de la fuerza. Bueno, aquí lo que hay que decir es que no están preparadas las Fuerzas de Seguridad Armadas, las Fuerzas Armadas para enfrentar en el territorio a civiles. Sus herramientas, sus armas no tienen tiene una potencia mucho mayor que la que efectivamente utilizan las fuerzas de seguridad, así que todo está por discusión, habrá que ver si pasa por el Congreso. Preguntada ayer Patricia Bullrich si había plan B y el ministro Petri dijeron no tenemos plan B. Si esto no lo responden afirmativamente, dejarán de alguna manera en manos de los delincuentes todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas en la Argentina, como diciendo, esta es la única salida que hay, no hay forma de que no nos aprueben este proyecto. Muy bien, ese es uno de los debates que viene, seguramente. Entonces, bueno, por lo que anunciaron los ministros Bullrich y Petri, se trataría de 5 iniciativas que llegarían al Congreso en los próximos días, en las próximas semanas. Y bueno, habrá que ver en definitiva cuál es el debate que se da sobre este tema. Hay interés, obviamente, en las provincias de todo lo que pueda llegar a ser elementos de seguridad, presencia policial o de uniformados, de las características que sean, en las calles, bueno, para sosegar un poco el clima hostil que se está viviendo, pero de manera dramática, en particular en Santa Fe. Más allá de que, bueno, este proyecto muy bien explicado también por Fabi y cómo es esto de algunas modificaciones, ¿no? Lo que son algunas leyes que tienen que ver con la seguridad. Creo que para las nuevas generaciones es bastante nuevo, ¿no? Tener que ver autoridades militares o, en este caso, a los mismos militares en las calles para tratar de alguna forma de imponer el orden, ¿no? O de reimponer el orden, algo que nos trae muchos recuerdos de... Bueno, a mí no, porque todavía no había nacido, no, pero digo, hay mucha gente. No es por hacer catálogo de la edad que tengo, probablemente para mí es algo completamente nuevo. Y Fabi por ahí hacía estas referencias, la colimba y demás, pero realmente para las nuevas generaciones y para generaciones que son y que sufren el hostigamiento, porque muchos son jóvenes, porque muchos son desempleados, muchos son
chicos de familias vulnerables, jóvenes de familias vulnerables que realmente, no estoy justificando nada en absoluto, pero que son utilizados para participar del narcomenudeo y de actividades de narcotráfico. Creo que nunca han visto y ni han tenido presente esto de la colimba, ¿no? Y del ejército en las calles y de tener otro tipo de manejos en materia de seguridad. Sobre ese tema también le preguntaron justamente a la vicepresidenta el tema del servicio militar obligatorio, si ella es partidaria de la reimplantación. En particular no se jugó de que esté a favor o en contra. Dijo que en todo caso que si se aplicara eso, tendría que ser con presupuesto, obviamente, porque bueno, recordemos, la real explicación de que se haya eliminado el servicio militar no fue necesariamente el caso Carrasco, sino que fue un disparador y tenía que ver con necesidades de caja de la nación. O sea, era muy oneroso para el Estado. Y bueno, en ese momento Carlos Menem tomó a partir de lo que había sucedido con el caso Carrasco, bueno. Recordemos que el soldado Carrasco fue un soldado que falleció en una de las tantas entrenamientos, esto de bailes, como se decía cuando hacíamos la colimba, cuando los suboficiales te sacaban a dar una vuelta, te castigaban, te hacían correr, y la verdad que conmovió a todo el país en aquel año y fue uno de los principios del fin para el servicio militar obligatorio. Muy bien. ¿Vos hiciste la colimba? Sí. Ah, bien. Bueno, yo también, así que hace tanto tiempo me siento... Ay, chicos. Pero bueno, viajes en el tiempo. No hace tanto en realidad, pero bueno. Me hace acordar a los Bueno, pero vos, ¿en qué año lo hiciste? Porque si no te tocó Malvinas, un poquito después. No, antes. Lo hice yo el 80. Hice yo. ¿A dónde hiciste el 80? ¿A dónde lo hice? Sí. En Morón, Fuerza Aérea. Ah, bueno, después hablamos porque yo hice entablada. A recordar. Que... Ahí nomás. ¿Vos también en el 80? Claro, en el 80. Bueno, primero, vamos a la pausa. Seguimos hablando ahora en privado a ver dónde lo hicimos. Ahí intercambiando información de aquellos tiempos, pero bueno, y después volvemos con más información. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y una de las novedades de los últimos días ha sido el crecimiento que se ha dado en el número de integrantes del bloque de La Libertad Avanza, que pasó de 38 a 41 miembros. Primero fue la oficialización del traspaso de José Luis Espert a las filas de La Libertad Avanza. Después fue el caso de Álvaro Martínez, mendocino, que también se sumó. Y esta última semana tenemos una novedad más, que fue el paso de una diputada que estaba en Hacemos Coalición Federal y con la que vamos a hablar ahora, y para eso nos vamos a la provincia de Misiones. Y estamos en contacto con Florencia Clipauca. Diputada José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? Hola José, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien, muy bien. Y bueno, hacíamos referencia a los 3 traspasos que se dieron durante los últimos días, y el más fresco es el suyo, justamente, que se sumó a la fila de La Libertad Avanza. Creo que el miércoles fue que se hizo el anuncio. Bueno, ahí y nos va a contar ahora cuál es la razón que la hizo tomar tal decisión. Sí, el miércoles fue el traspaso efectivo, así que fueron semanas corridas. La realidad es que, bueno, yo pertenezco a un partido que es Activar, un partido acá de la provincia de Misiones. Siempre tuvimos esta opción de unirnos a otros bloques, ¿no? Con fines legislativos. Cuando se formó Hacemos Coalición Federal, la verdad que pensamos que era una buena chance, más que nada por el tema del federalismo, de representar a las distintas provincias, pero pasar el tiempo, los meses, el actuar del bloque no se condecía con lo que actúa y pregona mi partido acá en la provincia, y así fue que tuvimos diálogo con La Libertad Avanza, que justamente mi partido hizo campaña acá en la época del balotaje para Javier Milei. Entonces, teníamos ya un acercamiento previo y tomamos esta gran decisión que sabíamos que iba a ser de gran repercusión, porque ahora, aumentan a 41 diputados, obviamente, se vuelve un bloque más grande y, esperemos que cada vez seamos más y que sea también, podamos algún día también tener quórum y distintos temas que son muy importantes para el oficialismo, ¿no?
Usted fue una de las que no uno se fijaba enseguida, fuimos todos a mirar a ver cómo habían votado cada uno y se recordaba que, bueno, usted en particular no había votado algunos de los incisos de la discordia, se podría llegar a decir. Bueno, en algunos casos, bueno, llegaron a incorporarla en esa lista negra que había publicado el presidente de la Nación, justamente. Ahora, bueno, ¿cómo quedó esa relación a partir del hecho de, bueno, que había votado de una manera y se habían enojado por eso? Sí, justamente es lo que había ocurrido y esa misma madrugada tuvimos una llamada diciendo, miren, este fue nuestro actuar por este y tal motivo. Y preguntamos el por qué estábamos en la lista, porque nosotros la delegación de facultades que habíamos acordado la habíamos votado a favor. Yo había votado a favor, no todo mi bloque, porque se votó bastante distinto dentro del bloque. Y bueno, nada, nos entendieron, tuvimos este acercamiento y a partir de ahí fue también la proposición de, bueno, Flor, si estás tan segura de lo que defendemos nosotros, nada, estaría bueno que pertenezcas al bloque. Y ahí, bueno, hablé con mi equipo, esto no fue una decisión unipersonal, sino que fue una decisión acá con toda mi provincia, con los que trabajan en mi partido, porque sabíamos que la repercusión dentro de la provincia iba a ser muy grande. Acá Milei sacó el 57% de los votos, la verdad que un caudal bastante grande, y no tenía representación dentro del Congreso. Bueno, y ahora Misiones sí tiene una representación dentro del Congreso, entonces la verdad que desde ese lado estamos con un diálogo muy abierto y bueno, a la expectativa también de poder hablar con el Ejecutivo y todo sea, en fin, también a lo mejor para nuestra provincia. Justamente la provincia de Misiones es una de las, creo que en tres provincias, 3 o 4, no presentaron justamente listas legislativas, decían, a partir del resultado tan amplio que tuvo a nivel presidencial, pero a nivel legislativo no sumaron nada porque no tenían legisladores. Y en particular decían, lo lamentan mucho por el hecho del tema de los senadores, justamente era una de las provincias donde se jugaban senadores. Ahora, ¿cómo esto va a tener que ver con el crecimiento territorial de la Libertad Avanza? O sea, ya recibieron instrucciones, o sea, ¿de qué manera se está trabajando en todo caso como para justamente empezar a trajinar esa provincia que, bueno, está todo por ganar en todo caso, porque, bueno, el semejante victoria en el balotaje que no tuvo correlato a nivel legislativo? Sí, bueno, empezamos, como les digo, esta semana fueron los arreglos del legislativo, estamos en conformación de comisiones y yo todavía estoy ahí acomodándome, pero la idea es que la próxima que nos juntemos hablemos de temas territoriales y ya más a lo político, más abocados a la provincia y cómo seguir trabajando. Acá existen representantes de la Libertad Avanza, pero bueno, como usted bien dice, no hubieron candidatos y lamentablemente se perdieron la chance de tener senadores. Así que bueno, estamos trabajando codo a codo también, como en el partido del PRO, que está muy allegado a la Libertad Avanza, al que yo ya pertenecía al bloque años anteriores, así que bueno, estamos bastante cercanos desde ahí para poder trabajar. Y como les repito, en la campaña, como no tenían representación, nosotros desde mi partido trabajamos para Javier Milei. Solamente menciona al PRO y muchos la tenían identificada como diputada del PRO, en realidad originalmente, estaba claro que era de un partido local, el Partido Activar, era un acuerdo con el PRO, justamente. Ustedes tienen cercanía, por ejemplo, con Ramón Puerta, en particular, con el peronismo local también, ¿no? Sí, el hijo de Ramón Puerta, Pedro Puerta, es el presidente de nuestro partido. Es un partido muy joven, surgió en el 2019. Yo ingresé al Congreso con 27 años, así que fue así todo muy rápido lo que se nos fue dando. La verdad que somos un grupo de gente profesional, jóvenes, que bueno, que conformamos todo esto justamente para decir basta a tantos años de un gobierno que hace 25 años nos gobiernan acá en la provincia, la Renovación. Y bueno, imagínense, yo con 30 años viví solo un tipo de gobierno. Entonces, bueno, eso fue lo que nos llamó más que nada a juntarnos y a formar este partido. Y bueno, sí, somos un partido provincial, como bien saben. Muchas veces a nivel nacional y en el Congreso no conviene ser monobloque. La verdad que no conviene por muchos temas de comisiones y demás. Y bueno, entendemos que los bloques son justamente herramientas legislativas y que donde tenés afín principios y objetivos comunes es donde uno debería estar, ¿no? Las comisiones, bueno, para terminar entonces, ¿cuáles son las comisiones que va a pedir en particular para estar? O si ya está no sé si están algunas de las que ya se formaron.
No, todavía no me tocó estar en ninguna, pero las que pedí son industria, economías regionales, también todo lo que tenga que ver con comercio y bueno, todo lo que sea abocado al trabajo y a lo que defendemos acá en la provincia. También queríamos estar en agro y ganadería, más que nada para, bueno, también tenemos un sector ganadero y bueno, el tema de la yerba mate esperamos, bueno, ansiosamente poder defender ahí en economías regionales, que es algo que la verdad que la mayoría de la provincia vive de esa economía. Así que bueno, es lo que pedí y estamos viendo ahora porque se están terminando de conformar. Creo que integro la de mujeres y diversidad, todavía no estoy asegurada, pero bueno. Y bueno, temas así, ¿no? Temas afines a proyectos que realicé a lo largo de mi mandato hasta ahora. Y lo que sí pedí como nueva comisión es la de energía, y porque la verdad que estamos sufriendo bastante ese tema acá en la provincia de Misiones y estaría bueno poder tratarlo más de cerca. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho y le deseamos un buen fin de semana. Gracias igualmente, hasta luego. Era la diputada Florencia Clipauca, quien fue una de las figuras de esta semana a partir de su pase del bloque Hacemos Coalición Federal al bloque La Libertad Avanza, que sigue creciendo. A propósito de eso, ayer en un reportaje el consultor Durán Barba decía que avisoraba prácticamente muchos diputados del PRO directamente moviéndose en esa dirección, en ese sentido. O mucha gente del PRO. Digamos. ¿Él lo imaginaba o lo...? Entiendo que no creo que sea un deseo explícito por ahí, porque volcó algunos comentarios bastante críticos hacia el presidente, pero, digamos, como dice le siguieron de la frase, ¿para qué vas a elegir la copia si puedes elegir el original? Claro. Eso es lo que de alguna manera están planteando en estos momentos, que lo está dejando prácticamente sin muchas banderas propias, sin muchas diferencias, y eso de alguna manera hace ver el año próximo el calendario electoral con algún problema en algunas provincias, me parece, para el PRO si no hay algún tipo de alianza. Es un momento muy crítico. Perdón, es lo que se venía hablando, esto de la fusión, que al final no terminó siendo, ¿no? Una especie de unión, pero si vos decís que van poco a poco pasándose al otro bloque. Y es lo que está pasando en la práctica. Y aparte, teniendo en cuenta la renovación que va a haber para el año que viene, bueno, puede llegar a haber algunos cambios en los números ahí, ¿no? Y es un momento no digo que van a seguir gobernando en minoría, de todas seguramente, formas. Sí, por mejor que les vaya. Pero de todas maneras, para el PRO es un momento muy crítico, reconocido por los propios miembros del PRO, porque dicen, si le va bien al gobierno, nos vamos a convertir en la UCD de La Libertad Avanza. Claro. Y si le va mal al gobierno, va a ser imposible despegarse. Así que eso es lo que los está llevando. Y bueno, es una tarea para encarar por parte del flamante presidente del PRO. Desconocido presidente del PRO. A Mauricio Macri, quien asumió el miércoles a las 12 de la noche, se convirtió en nuevo presidente del PRO. Nunca lo había sido presidente del partido que él fundó. Sí, la semana pasada ya habían dicho en una visita a algunos de ellos a Casa Rosada, cuando estuvieron reunidos con Guillermo Franco, que estaba cerrado. A pesar de todas las escaramuzas y dimes y diretes, ya el viernes de la semana anterior, allí en el patio de las Palmeras, habían anticipado que estaba el acuerdo cerrado entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Así que para algunos no fue sorpresa, para otros que consideraban que Bullrich iba a continuar en el debate y en la discusión, bueno, quedó como afuera. Puso a una alfil de ella. Pero vicepresidente, así que vicepresidenta y titular de la asamblea del partido. Claro, bueno, titular de la asamblea. Sí, sí. Y también Damián Arabia con una función allí. Vicepresidente, ¿no es? Sí, bueno, por eso es. Bueno. Pero veremos cómo evoluciona eso. Nosotros ahora veremos qué es lo que pasó durante la semana, justamente esta semana que fue tan activa en materia de comisiones. No nos vamos a detallar todas las comisiones, pero sí lo que sucedió ayer. Vamos a hacer un repaso de lo que sucedió a nivel de comisiones. Ayer se conformaron 5 comisiones más. 5 se habían conformado el día anterior, así que 10 hubo esta semana. Y bueno, la primera en conformarse ayer fue la Comisión de Familias, Niñez y sus Juventudes, que quedó en manos del radicalismo y bueno, que designó a Roxana Reyes como
en la continuidad. Ella no estaba ya, ¿no? Claro, claro. Estaba como... Que es un poco lo que sucede en ese caso. Era la receptora en este caso en su momento, cuando venía a hacer los famosos balances de año, quien era la defensora del pueblo, Marisa Graham, defensora del pueblo, no, de los niños, niñas y adolescentes, perdón. Claro. Ahí es cuando se reunía en este caso con la presidenta de esta comisión, que, bueno, sigue siendo Rosana Reyes, efectivamente. Así es, y bueno, es una comisión que estuvo muy activa el año pasado con leyes tales como la Ley Lucio, recuerdo, y bueno, y con las presencias, como bien decías, las presencias de Marisa Graham. Durante ese transcurso de esa comisión se habló del contexto terrible, de 70% de niños pobres hay en nuestro país, y se comparaba un dato clave, que es hace 2 años ese porcentaje era de 56%. Fueron cifras que se tiraron en esa reunión de comisión, que fue la que se reunió ayer bien temprano. Eran reuniones constitutivas como la siguiente que veremos ahora, que es la Comisión de Defensa. Veamos en la próxima placa. Comisión de Defensa que, tiene nada más y nada menos que a Ricardo López Murphy a la cabeza. ¿No? Así es. Era un nombre que ya estaba dando vueltas, pero que sí, que también estuvo ahí siempre muy cerca, ¿no? Así es, Ricardo López Murphy, que era, él cada vez que él fue ministro de Defensa, de Defensa en tiempos de la Alianza, sí. Pero la Alianza. No, de educación no. ¿Cómo no? Si lo voltearon con... Economía. Economía de la Alianza, gracias. Sí, claro. Él fue de Economía, él fue 2 años. Era cuando tenía el bigote. El bigote lo trajo hasta el presente bastante, pero bueno, el Bulldog se lo conoce. Y bueno, durante esa reunión justamente, que se llevó a cabo cerca del mediodía, ayer, a las 11 de la mañana, Germán Martínez hizo referencia a que se estaban presentando en ese momento la reforma de las leyes de seguridad. Obviamente estaban ellos ahí, o sea que no tenían mucha información de lo que estaba sucediendo, ya lo verían, pero hizo un planteo respecto de que, era el lugar justo, el lugar adecuado para hacer referencias al hecho de que, que todavía no se conocen en realidad los proyectos. No se conocen, claro. Se conocen nada más los lineamientos generales que dijeron ayer en la conferencia de prensa. En las que hiciste referencia recién en unas placas, y en esa comisión la Secretaría Primera estará a cargo de Alejandro Bongiovanni, que fue un nombre que después fue... varias veces mencionados a lo largo de la jornada. Sí, que es un hombre del PRO. El PRO más pegado a Libertad Avanza. Más cercano a Patricia Bullrich. Ahí está. Bueno, veamos entonces, después fue la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, que también es una de las pocas que le dieron a Unión por la Patria. En este caso, cuando se supo que se le iban a dar a Unión por la Patria... Pero con muchos diputados del PRO y de la UCR que habían estado en la comisión anterior el año pasado. Así que seguían estando más o menos los mismos participantes. Por ejemplo, se lo mencionó como vicepresidente a Zapata, que recién en el programa anterior estuvo con nosotros en comunicación. Y Zapata es un hombre que es productor y que está también muy metido en el sector de las economías regionales. Y también... Martín Ardoain. Ahí estuvo de secretario. Y el presidente es... Ramiro Fernández Patri, que es de Unión por la Patria, y justamente es una continuidad de lo que era hasta el 10 de diciembre, porque él había sido presidente durante los últimos años, y es conocido es un hombre de la provincia de Formosa, y él fue impulsor del régimen de producción orgánica, que fue uno de los temas que nos cansamos de hablar el año pasado, y se convirtió en ley. Vos sabés que yo pensé que no, y antes de cuando estaba viendo a ver si había sido, en qué había terminado, sesiones, y había sido ley, en el Senado lo habían transformado. ¿No fue con la sesión de las universidades? Claro, en esa última tanda alcanzó a meter esa norma que, establece una serie de reducciones de impuestos. No sé si están dado de baja en la ley base, lo único.
Es una gran posibilidad, habrá que ver qué es lo que pasa con esa norma. Veamos entonces ahora también se conformó también una comisión que va a ser clave en los próximos meses, la Comisión de Seguridad Interior, y bueno, tiene como presidente al citado recién Alejandro Bongiovanni, que recién Lourdes lo ubicaba muy cerca de la Libertad Avanza. Es la parte del PRO y más cercana sí, que a la en realidad, Libertad Avanza. Al estar más cerca de Patricia Bullrich, como el que capaz mejores vínculos tiene con el sector del oficialismo hoy. Así es, ella ahí en esa comisión justamente, entonces, esa comisión se hablaba de que se le iban a dar a Diego Santilli. Sí. Se caía de Maduro, que sería él. La verdad es que lo habíamos hablado, que claro, estaba prácticamente por lo menos nos nombre. habían transmitido que ese era el nombre. La cuestión es que hubo un cambio sobre el final, y al punto tal que para aventar cualquier pensamiento negativo, bueno, fue el propio Diego Santilli quien fue la voz cantante quien propuso a Alejandro Bongiovanni para ese cargo. Le habrán dicho, tenemos otra cosa preparada. Es lo que da uno llega a pensar, tenemos otra comisión para vos, ¿te gusta más? Otra comisión o otro cargo en otro Puede lado. ser, habrá que ver en todo caso, y es muy probable. Esa comisión se dio, como en todas, una característica de la jornada de ayer, en todas las comisiones, desde Unión por la Patria y después secundado por los representantes de la izquierda, se hicieron pronunciamientos respecto de lo que había sucedido. Fue una de las noticias de ayer, que fue ese atentado, yo le digo atentado, no sé, esa grave agresión, ese ataque. El amedrentamiento y ataque directamente a la integrante de Hijos Rosario. Claro, entonces, esa que fue víctima de abuso, víctima de una grave agresión, bueno, después le dejaron una leyenda escrita en su casa, así que bueno, acá también se buscó también hacer un comunicado de repudio, no se pusieron de acuerdo a hacerlo, pero en todas las comisiones que se reunieron ayer hubo un pronunciamiento puntual de los legisladores, y al cabo del día prácticamente todos los sectores terminaron adhiriendo o repudiando este hecho, sucedido nada menos que a pocos días del 24 de marzo. Y por último en las constitutivas fue la Comisión de Mujeres y Diversidad, que se constituyó también ayer, era para Unión con alguien que ya era un hombre... No, una mujer, por supuesto, pero un nombre... nombre. Que ya... Sí, que ya sonaba y que estaba inclusive antes conformando la Comisión de Mujeres y Diversidad, como lo es la diputada por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria, Mónica Macha. Así es, ella fue la elegida justamente para cubrir ese cargo, y bueno, también ahí sí emitieron una declaración de repudio justamente por lo que había sucedido ayer, y bueno, era también un ámbito acorde para hacerlo. De hijos, ¿no? Así es, sí. Claro, eso. Y después, bueno, la otra reunión de comisión que se desarrolló ayer a partir de las 12:30 fue la de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que ahí debatieron el tema de la movilidad jubilatoria. Más de uno, cuando terminó eso, dijeron, discutimos tanto para qué, si al final terminó el día con el anuncio del... Claro, pero igual ahí tenés algunas discusiones internas dentro de la UCR, ¿verdad? Sí. Porque no hubo una unanimidad en salir a apoyar lo que el gobierno dentro del bloque radical, y hay un sector que no está de acuerdo con lo que se emitió. Así es, porque recordemos que el gobierno, lo que trascendió, no está oficializado, pero bueno, prácticamente que sí. Sí, acaba de decirlo ahora lo dijo Francisco Guillermo Francos. El aumento va a ser... ¿Cuánto es el porcentaje? El empalme. El empalme va a ser, ya te digo, no sé si... Esto es parte de los DNU que iban a desprenderse de lo que vendría a ser. No, vendría a ser, pero era una cosa que se había puesto como posibilidad, que era un DNU que iban a hacer justamente... Aparte para la movilidad jubilatoria. Claro. Lo que dijo Teleo Guillermo Francos confirmó que el aumento por DNU para jubilados será del 12,5%, en 2 puntos, es lo máximo que podemos dar, dijo el ministro del Interior. Porque justamente lo que había trascendido ayer era que de a 12,5 o 14, entre eso iba a ser. Uno imaginaba que como desde la oposición pedían un 20,6,
y decía, bueno, era un punto medio. La verdad que no partieron demasiado porque quedaron en 12,5, pero bueno, es lo que dice el ministro del Interior, que es el máximo esfuerzo que se puede hacer para privilegiar el tema del combate de mantener el déficit cero. En esta reunión de comisión... Perdón, sí. Si hay DNU, hablando del anuncio del gobierno, de todas formas se tiene que trabajar en una sesión. No, en una sesión no. DNU no. Claro, bueno, puede ser que después se lo quieran voltear, claro. No creo que... Sí, claro, no hay ninguna obligación de nada. Digo, en principio tiene que llegar al Congreso, tiene que ser tratado... Por los 10 días tiene que llegar al Congreso, los 10 días lo tiene que tratar la Comisión Bicameral de Seguimiento, y si no lo tratan, recién ahí puede tomarse y llevarse al Congreso. La idea, uno imagina que no será o sea, está bien y reconocido, porque lo decía, por ejemplo, Maximiliano Ferraro, que fue una de las voces cantantes que se hizo escuchar ayer en esa reunión de comisión, decía, nosotros insistimos hace semanas con este tema para traerlo a la palestra, finalmente, bueno... Es seguro que si no hubieran insistido tanto los diputados, no hubiera habido el decreto, o sea, se hubiera seguido porque el tema estaba figurando en la ley de bases. En la ley de bases, o sea, se incorporaba ahí, cuando se aprobara ahí recién iban a tener el aumento de los jubilados. Y eso es lo que está pasando de a poco, que muchos temas con los cuales no iban a conseguir tener el consenso, o lo mandan por ley, o hacen un DNU. Es una cosa que... Le pedía a la oposición desesperadamente para que se pueda aprobar la ley de base, digamos, fue lo que reclamaban tanto de Loredo como Tetaz, las leyes de espejo, ¿no? Y más allá de todas las discusiones que puedan acompañar este tema del porcentaje del empalme, en todo caso, bueno, en definitiva se atiende a una situación, una urgencia que tienen los jubilados, por un lado, y se saca un tema que era bastante incómodo de la ley de bases. Entonces, por lo menos esto es bienvenido de parte de los propios bloques dialoguistas. Después le van a discutir, en todo caso, van a seguir discutiendo el tema de este empalme, en definitiva, que querían que fuera más alto y se quedan 12,5. Por lo menos fueron 2,5 puntos más de lo que contenía la ley de bases, que establecía un empalme de 10 puntos. Bueno, hablando de empalme, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, llegamos al final de esta semana legislativa, que como veían fue muy intensa. Un dato último así, 15 comisiones le están tocando hasta ahora, 3 a la Libertad Avanza, 3 al PRO, 3 a la UCR, 3 a la Unión por la Patria y 3 hacemos Coalición Federal. Parece que lo están llevando así, una para vos, una para mí. Así, entre ellos se están repartiendo. Están cortando en parte justas la torta por ahora. Faltan todavía unas cuantas más porque le faltan 31 comisiones para conformarse, ¿no? pero... Raro la distribución, ¿no? Es rara. La seguimos la semana que viene. Lourdes, gracias por estar. Muchas gracias, Fabio. Gracias, José, a vos, por supuesto. Nos vemos el lunes entonces a las 14:30. Que pasen un buen fin de semana y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.